Muy amados hermanos, voy a invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel en su capítulo 4 para continuar con estos estudios sobre este precioso libro de la Escritura. Voy a dar un breve resumen de los versículos 1 al 28, ya que es muy amplio este estudio, hermanos, este capítulo, el estudio, pues deseamos que sea breve. Y dicen así los primeros 3 versículos. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Esto fue algo que publicó Nabucodonosor, dando así su testimonio de cómo Dios había manifestado milagros en su vida. De hecho, no lo publicó solamente a Babilonia, sino fue para los pueblos y naciones y lenguas ya conquistadas en ese entonces. Pero por la providencia de Dios, hermanos, también quedó como palabra de Dios y es un testimonio de cómo Dios castigó la soberbia del rey Nabucodonosor y que nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, no venga en nosotros ese espíritu de vanagloria o soberbia que es muy peligroso y desagradable a los ojos de Dios. Bien, hermanos, ya para este entonces Nabucodonosor había reinado casi por 35 años, era en el año 35 de su reinado. En años recientes había ya conquistado Egipto y se encontraba ya en su palacio, pero tuvo un sueño, dice la Escritura, que lo espantó y lo tenía turbado. Y de igual manera que el capítulo 2, pero en esta ocasión mandó llamar a los sabios de Babilonia, a los que les dijo el sueño, pero ninguno lo pudo declarar. Fue hasta que llegó Daniel y fue el único que pudo dar la interpretación del sueño. Voy a leer algunos versículos, dice así, hermanos, palabras de Nabucodonosor a Daniel, le contó su sueño, dice así: parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. La copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y manteníase de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Este fue el sueño de Nabucodonosor, hermanos. Cuando lo escuchó Daniel, Daniel se quedó turbado porque era una sentencia contra el rey. Dice la Biblia que estuvo callado casi como 1 hora, pero el rey, que había tomado ya precio a Daniel, hermanos, le respondió y le dijo: Daniel, dice, el sueño no te turbe, di la declaración, no te espantes. Daniel le responde: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. Ese sueño, ese árbol que tú vistes en sueño,
que era grandísimo su copa, que debajo de él estaban a la sombra las bestias, en las ramas las aves del cielo y su fruto era para mantenimiento de todos. Eres tú, representa a ti, que te has hecho grande. Tú eres, oh rey, dice, que te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Pero eso que viste, dice, que un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo. Oh rey, dice, es que te van a echar de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quisiere, lo dará. Amados hermanos, Daniel, como fiel profeta de Dios, le dio un consejo al rey. Le dijo, versículo 27, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso para prolongación de tu tranquilidad. Es decir, hermanos, Daniel le dijo al rey, en pocas palabras, oh rey, Dios ha dicho que te va a humillar, te va a hacer como una bestia del campo, hasta que entiendas que Dios es el que se enseñorea sobre todas las cosas. Pero, rey, te doy un consejo, haz misericordia a los pobres, humíllate. Sin embargo, pasó un año, pues dice la Biblia, pasaron 12 meses, pero el rey no se arrepintió, hermanos. El rey no escuchó la voz del profeta. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, hermanos, que Dios castigó la soberbia del rey Nabucodonosor por vanagloriarse de su grandeza. Dicen así los versículos 29 y 30, de la siguiente manera, hermanos. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Nabucodonosor se estaba paseando en el palacio y observó Babilonia, hermano, su belleza, que realmente era muy bella según los historiadores, ya que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y sin duda alguna pensó, pero eso lo hice yo con mi poder. ¿Cuál Dios o qué Dios? Yo, que no fue con las fuerzas mías, con mis grandes ejércitos, con mi sabiduría militar. Y amados hermanos, ¿cuántos podemos ser tentados con esto? La soberbia es un sentimiento de superioridad. La persona que lo tiene desprecia a los demás, ya sea a sus compañeros, amigos, y es algo terrible que no le agrada a nuestro Dios. ¿Y cuánto daño hace dentro de la obra de Dios? Por eso, amado hermano, cuidémonos de vanagloriarnos de lo que hayamos logrado, ya sea en nuestra familia, en nuestros bienes, o ya sea en la iglesia de nuestro Dios. Miren, vamos a ver algunos ejemplos así brevemente de personas en la Biblia o personajes que se ensoberbecieron. Los fariseos, hermanos. Los fariseos se creían justos ante Dios y menospreciaban a los demás. De tal manera que vean cómo trataron a nuestro bendito Señor, no lo reconocieron como Salvador. También entre los discípulos del Señor podemos tomar ejemplos. Dice la Biblia que una ocasión estaban discutiendo de quién sería el mayor.
podemos imaginarnos, tal vez Pedro decía, no, pues yo soy el más viejo, yo tengo tengo el de mayor, tengo más fuerzas, más experiencia, y a lo mejor por ahí otros decía, pero tú ni estudios tienes, hermanos. Y nuestro bendito Señor, dice la Biblia que se sentó y ya les enseñó con amor, diciendo, tomando a un niño y poniéndolo como ejemplo. Pero vean que todavía la noche que nuestro bendito Señor fue entregado a sus enemigos, tuvieron esa misma discusión. Ahora otro ejemplo más, Simón Pedro, hermanos. Esa misma noche el Señor le dijo, todos vosotros seréis escandalizados. Sin embargo, vean a Pedro. Él dijo, Señor, aunque los demás se escandalicen como diciendo, yo soy mejor que ellos porque no tienen feo, por decirlo de esta manera. Pero Señor, yo voy a ir aunque sea la muerte, pero no te voy a negar, no te voy a dejar, Señor. ¿Y qué sucedió, hermanos? Por esa soberbia que tenía, por no escuchar lo que nuestro bendito Señor le estaba advirtiendo y ya le estaba diciendo, era para que se humillara y pidiera misericordia al Señor, pero no. Pedro dice, Señor, aunque los demás te nieguen, yo no, aunque los demás se escandalicen, yo no, aún hasta la muerte voy. ¿Y cómo concluyó, hermanos, esa situación de Pedro? Negando al bendito Redentor. Amados hermanos, que no digamos como Nabucodonosor, es que la iglesia está así porque yo soy mejor, o yo soy el mejor en la sociedad, o yo soy mejor predicador. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre para que estas cosas no dañen la obra del Señor y no nos dañemos a nosotros mismos. La soberbia no es de Dios, hermanos. La soberbia es del diablo. Dice la Biblia que por eso fue desechado Satanás. Porque siendo un querubín hermoso, teniendo una hermosura más que sus compañeros, eso lo llevó a ensoberbecerse y fue echado del cielo junto con otros ángeles más que también le siguieron. Amados hermanos, joven, señorita, hermano consiervo, tal vez que puedas ver este video, que Dios nos libre de esta situación. Rueguemos siempre al Señor y digámosle, Señor Jesús, ayúdame a aprender de ti, que eres manso y humilde, porque estas cosas las vemos dentro de la iglesia. Sí, hermanos, hemos visto a personas dentro de la iglesia que dicen y se jactan, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. El apóstol Pablo, de él mismo dijo que todo lo que había hecho era por gracia de Dios, todo lo que era por gracia del Señor. Pero amados hermanos, cuando deja uno de estar en comunión con Dios, las cosas, la soberbia puede venir y no se da cuenta la persona que la tiene. Recuerdo a un predicador que dijo, la soberbia es como aquel quien tiene mal aliento, quien llega y las demás personas se dan cuenta, pero él no se da cuenta de la situación. Y amados hermanos, es algo entonces terrible que debemos cuidarnos, que Dios nos haga humildes, humildes como a Él, como nuestro bendito Redentor Jesucristo. Roguemos entonces nos ayude, porque vean a Nabucodonosor, a pesar de que ya había escuchado la sentencia, él mismo dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo hice esto, yo hice aquello. Que Dios nos guarde, hermanos. Vamos a ver en segundo lugar cómo Dios lo humilló terriblemente. Dicen los versículos 31 en adelante, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres,
y a quien él quisiere lo da. Y en la misma hora, dice la Biblia, hermanos, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue algo terrible, hermanos. Vean que Dios lo humilló de esta manera. Pudo haberlo humillado nuestro Dios con un pueblo pequeño, con un rey pequeño para que lo abatiera, hermanos. Una terrible enfermedad de otra forma. Pero vean cómo Dios le permitió, hermanos, ser echado de entre los hombres con las bestias del campo. Fue una enfermedad, hermanos, muy terrible. De hecho, esa enfermedad los mismos psiquiatras dicen que sí existe. Hace que las personas se crean bueyes. Pero bueno, a más de esto, hermanos, el rey Nabucodonosor da a entender la Biblia que se fue, se escapó de su casa, del palacio, se fue al campo y ahí estuvo 7 años, desnudo, comía hierba. Dice el versículo 33, hermanos, su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Fueron 7 años donde pues Nabucodonosor se dio cuenta que lo que él decía, la soberbia que él tenía, se dio cuenta que Dios lo podía, fíjense, hacer como un títere. Amados hermanos, nuestro Dios tenga piedad de nosotros y que nos ayude para poderle servirle con humildad. Muchas veces cantamos humildemente, pero no hay humildad en nuestro corazón. Roguemos al Todopoderoso nos ayude a ser humildes, porque de lo contrario, hermanos, tarde o temprano el Señor nos puede humillar, ya que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver que Nabucodonosor reconoció la grandeza de nuestro Dios. Dicen los versículos 34 en adelante: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Solamente así Nabucodonosor, hermano, se dio cuenta que es Dios el quien reina por siglos de los siglos. Los reinos de los hombres son temporales. Las cosas que tenemos, hermanos míos, son temporales. Solamente el reino de Dios es eterno. Reconoció la soberanía de nuestro Dios. Dice así, hermanos, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hacen según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Claro, hermanos, nuestro Dios, si bien Él es libre, soberano, tampoco hace daño a las personas. Las cosas que los hombres padecemos, son por nuestros propios pecados, pero no por nuestro Dios. Sin embargo, Dios a veces permite que en esas cosas pecaminosas, Él las encamina bien para sus elegidos. Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, hermanos, y lo alabó y le glorificó. No sabemos con certeza si este rey fue salvo, hermanos, ya que muchos dicen, no, pues es que realmente reconoció al Dios vivo y verdadero. Dice así el versículo 37, hermanos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan en soberbia. Bien, hermanos, si bien este versículo puede darnos a entender que Nabucodonosor reconoció al Dios vivo y verdadero, sin embargo, no sabemos si tuvo más allá un arrepentimiento sincero. Hace algunos años escuché a un
predicador y un servidor iniciaba apenas en el ministerio. Y él decía, predicando sobre estos versículos, decía, no, pues sí fue salvo, porque en el Antiguo Testamento era nada más reconocer a Dios, al Dios vivo y verdadero, pero no es así, hermanos. El único medio de salvación, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es Cristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que a Abraham fueron dadas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, sí, fue por la fe en Dios, pero en el Mesías también que iba a venir. Así como nosotros miramos hacia el pasado y vemos a nuestro bendito Redentor que vino, también los del Antiguo Testamento veían. Y el pueblo de Israel veían a través de los tipos, a través de la Pascua, de los sacrificios, de los tipos de Cristo. Y la fe en el bendito Redentor les daba, vaya, por gracia también, porque siempre ha sido por gracia, por eso eran salvos. Bien, hermanos, no sabemos si Nabucodonosor fue salvo o no, lo sabremos en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, pero aquí lo que nosotros debemos entonces aprender es que la soberbia no debe estar en la vida de un cristiano. De lo contrario, Dios nos va a humillar de una manera que no sabemos, hermanos. Nabucodonosor, después de que fue restituido, fíjense, Dios en su misericordia y en su amor le devolvió aún mayor grandeza, le fue añadida. Así que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga, y vamos a hacer una oración para que, si tú, amado hermano, que estás en el servicio de Dios o en cualquier lugar donde te desenvuelves, no digas que es por tus fuerzas lo que has hecho. Todo es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres ya un hijo de Dios, yo sé que su palabra va a ser de gran bendición. Y aunque este estudio es tan pequeño, pero sin duda alguna el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser humildes. Oremos a nuestro Dios. Señor, bendice este estudio pequeño, pero úsalo tú, Señor, si así es tu voluntad, para que en nosotros no haya, Señor, ni siquiera una espinita de soberbia en nuestro corazón. No permitas que las cosas que hemos logrado por tu gracia, Señor, que lo que hemos hecho por ti también por tu gracia,